Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase donde continuaremos abordando y profundizando en la estructura o en la anatomía del esqueleto. Para esta ocasión vamos a continuar describiendo las partes y detalles óseos de las vértebras cervicales, del sacro y coxis. Sabemos que las vértebras tienen una forma típica o común donde comparten ciertos detalles óseos y partes. Sin embargo, hay algunas de estas que tienen algunos rasgos particulares, siendo el caso de las vértebras cervicales. Sabemos que tenemos 7 vértebras cervicales y de estas las dos primeras tienen características que las diferencian del resto de las estructuras de la columna vertebral. Vamos con esta primera, que es el atlas, la primera vértebra cervical. Sabemos que todas las vértebras son huesos irregulares y en ellos vamos a encontrar ciertas partes distintivas. Ahora, teniendo esto en consideración, vamos a ocultar otras estructuras y aquí podemos observar la primera vértebra cervical. Esta es una vista superior. Tenemos en la parte superior de la pantalla, la parte anterior de la vértebra y aquí estamos viendo ahora el atlas desde una vista anterior. Si nosotros regresamos entonces acá, podemos observarlo, vamos a ubicarlo aquí debajo y en relación con el hueso occipital, que ahora está señalado de color verde, y tenemos de este lado ahora el atlas. Esta vértebra, que es la primera cervical, vemos cómo se relaciona con los cóndilos del hueso occipital, formando su articulación, la articulación atlante-occipital. Aparte, también está articulada con la segunda vértebra cervical que vemos ahora aquí abajo, que se llama axis. Esta primera, el atlas, veremos si la aislamos del resto de estructuras desde esta vista posterior y superior, que carece de un cuerpo vertebral, ya que el cuerpo vertebral se suele ubicar en la parte anterior de nuestra vértebra. En este caso vemos que no está presente. En este podemos pues localizar en esta vista anterior dos masas laterales, dos partes de la vértebra que se encuentran cerca de sus extremos laterales, las cuales tienen en su parte superior un área articular, que son las apófisis o el área articular superior, y una inferior, que es el área articular inferior. Si vamos a ver las partes generales de este hueso, tenemos esta de color rosa, que son las masas laterales. Tiene una masa lateral derecha y una masa lateral izquierda, las cuales podríamos decir sustituyen en parte al cuerpo vertebral, ya que al articularse por arriba con el occipital y por debajo con la segunda vértebra cervical, pues el peso se va a transferir justamente sobre las masas laterales, que es en gran parte la función que tienen los cuerpos vertebrales. Ahora, estas masas laterales sobre las cuales encontramos estas áreas articulares ahora de color verde, que son las carillas articulares superiores y que en el extremo de las masas laterales encontramos ahora las caras o carillas articulares inferiores, vamos a ver que están unidas las masas laterales por un segmento de la vértebra delgado y aplanado que se llama arco o se llaman arcos. Tenemos el arco anterior y este que es el arco posterior. Entonces están unidas las masas laterales por un arco anterior y un arco posterior. Algo característico del arco anterior del atlas es que en su cara posterior tiene una pequeña área articular, la fosita para el diente del axis o la apófisis odontoides del axis. Este es muy importante, es una superficie articular que vemos da hacia el interior del foramen vertebral, que en este caso tiene un diámetro o una mayor longitud sobre este eje anteroposterior
mucho mayor que su eje lateral o transversal. Ahora vemos que esta superficie de ahí de color rosa, que es la carilla articular para el diente del axis, podemos ver cómo se van a relacionar estas dos vértebras a través de esa estructura o de esa área articular. Vamos a seleccionar a estos dos y vamos a ocultar otros. Entonces, ahora podemos observar aquí el atlas, ¿no? Y debajo de él está el axis de color verde. Observamos que el axis tiene esta protuberancia ósea sobre su cuerpo vertebral que se llama apófisis odontoides. Y podemos observar cómo esta va a articular con la cara posterior del arco anterior del atlas. Esta articulación va a estar sostenida por múltiples ligamentos que van a estar envolviendo esta apófisis odontoides o esta estructura protuberante que tiene el axis, que es el de color verde en la parte superior y que se articula con esa cara posterior del arco anterior del atlas. Entonces veremos aquí múltiples ligamentos estabilizando esta articulación entre el atlas y el axis, lo que permite en parte movimientos de rotación, ¿no? Podemos observar entonces, vamos aquí a quitar, en este caso, el axis y nos quedamos con el atlas de nuevo. Entonces quedamos que tenía dos masas laterales, que tenía también un arco, en este caso, vamos a ver, dos masas laterales, que también tenía, además de esto, su arco anterior y su arco posterior, y que sobre sus masas laterales tiene sus áreas o carillas articulares, unas superiores que vemos desde acá, y si lo vemos desde abajo, otras inferiores. También podemos observar que hacia el lateral de las masas laterales se extienden unas formaciones óseas con un orificio o un foramen en su parte media. Estas estructuras o formaciones óseas que vamos a ver ahora a continuación son las apófisis transversas del atlas. Recordemos que estamos viendo el atlas desde una vista superior y desde atrás, o sea, posterior. Podemos observar la apófisis transversa izquierda y derecha. Si vemos o cambiamos a esta vista anterior, podemos distinguir el arco anterior, las masas laterales y lateral a las masas laterales, las apófisis transversas. Estas apófisis transversas cuentan con un foramen en su parte medial, justo donde se unen ya con las masas laterales. Este que vemos aquí de color rosa con un punteado azul, que son los forámenes transversos. Estos son importantes en todas las vértebras cervicales porque por estos forámenes transversos van a pasar, si lo vemos desde ahorita, esta es una vista posterior y lateral del atlas, vamos a ver cómo por estos forámenes de las apófisis transversas pasan un vaso sanguíneo muy importante que es la arteria vertebral. Tenemos dos, una derecha e izquierda, y vemos cómo ocupa este espacio la arteria vertebral. Entonces, es parte del sistema arterial que va a llevar sangre hacia el interior del encéfalo o del cráneo. Y tenemos también por aquí el paso de las venas vertebrales que van acompañando a las arterias. Aparte de esto, podemos observar que sabemos que el foramen vertebral, que es este gran orificio que vemos aquí en el centro del atlas, pues sirve para ser ocupado por y para proteger a la médula espinal. Y sabemos que de la médula espinal, que ahora vemos acá de color verde, se salen y llegan nervios que denominamos como nervios periféricos. Podemos observar aquí como el primer nervio cervical, que es este de aquí, pues sale de la médula espinal y se va a extender pasando posterior a las masas laterales del atlas y también pasando por estos surcos y depresiones que se forman justo alrededor o entre la apófisis transversa y las masas laterales. Entonces, son muy importantes estas estructuras o estos detalles óseos del atlas
que podemos observar, ya que nos permiten pues proteger estructuras como vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Que llegan al encéfalo o salen desde la médula espinal. Entonces, es algo que podemos distinguir. También podemos observar que en el arco anterior del atlas, por ejemplo, tenemos algunos detalles óseos como esta pequeña protuberancia, que es el tubérculo anterior, porque se encuentra en el arco anterior del atlas. Y en el arco posterior también tenemos el tubérculo posterior, ¿no? En la cara posterior del tubérculo del arco posterior. Aquí en la parte posterior de las masas laterales tenemos este pequeño surco por donde veíamos que pasaban, por ejemplo, la arteria vertebral, las venas vertebrales y también, por supuesto, los nervios espinales, sobre todo el primer nervio cervical, también ocupan este pequeño espacio, ¿no? Como un canal o un surco, bien dicho, para su paso. Y por último tenemos marcadas ahora de color verde las carillas articulares superiores e inferiores del atlas que vemos desde aquí abajo. Las superiores las vemos algo cóncavas, con igual un diámetro anteroposterior más amplio o de mayor longitud, mientras que las inferiores las vemos más circulares y planas o aplanadas. ¿Ok? Entonces, esto con respecto a los detalles óseos que podemos mencionar de esta primera vértebra, que es el atlas, la cual es muy importante para los movimientos de, de la cabeza y también para la transferencia de peso que se hace desde la cabeza, el cráneo, hacia esta primera vértebra y de ahí hacia la columna cervical, torácica, lumbar y hacia la pelvis y extremidades inferiores. Entonces se articula básicamente con el occipital aquí arriba y acá abajo con la segunda vértebra cervical que llamamos axis. Ahora vamos justo con el axis. Vamos a seleccionar tres vértebras aquí, ¿ok? Y vamos a ocultar otros. Ahora, habiendo seleccionado estas vértebras, podemos observar el atlas por arriba. Ahora podemos observar la tercera vértebra cervical por debajo del axis, que es la que nos queda en el centro. Bueno, veremos varias partes pues distintivas del axis. Antes, aquí podemos observar en esas tres primeras vértebras sus apófisis transversas, las cuales cuentan con estos forámenes que son los forámenes transversos, ¿no? Que podemos observar el paso de la arteria vertebral por estos tipos. Bueno, ahora vamos a quitar estas y nos vamos a quedar con el axis. Vamos a ocultar otros. Y bueno, ya que nos hemos quedado con él, podemos identificar que esta vértebra ya tiene una forma un poco más típica o más común, eh, donde podemos diferenciar al centro y anterior en la parte anterior y al centro de esta vértebra. Aquí la estamos viendo desde una vista superior y posterior, también la estamos viendo desde arriba y desde atrás. Esta sería su vista anterior, donde podemos distinguir, en este caso, el cuerpo vertebral del axis, que vemos aquí en la parte central de forma algo cilíndrica y que ocupa la mayor parte de este, ¿no? También podemos observar en este caso, que en la parte inferior del cuerpo vertebral del axis, pues tiene una forma cóncava donde se va a acoplar muy bien con el disco intervertebral que va a estar entre esta vértebra y la siguiente, ¿no? Que aquí podemos observarlo, cómo se acopla y se amolda a esta estructura cóncava. Bueno, entonces podemos observar el cuerpo y en la parte superior del cuerpo vemos esta protuberancia ósea, ahora de color rosa, que se llama apófisis odontoides o diente del axis, con su cara articular aquí anterior para el arco anterior del atlas y también tiene aquí una cara articular posterior del diente del axis, donde se va a ubicar o a fijar unos ligamentos, sobre todo el ligamento transverso, que va a fijar es este de aquí, que va a fijar a el diente del axis, este, en su articulación con el arco anterior del atlas.
Entonces, además de estas dos caras articulares que encontramos en esta protuberancia ósea, que es el diente del axis o la apófisis odontoides, vemos que a los laterales de este, que es el cuerpo vertebral, ya vamos a encontrar los pedículos. Que vamos que esta es una de las partes, el pedículo va a unir al cuerpo vertebral con el resto de las estructuras de la vértebra, es decir, con las apófisis. Tenemos dos grandes pedículos, también de forma algo aplanada, y en su parte superior encontramos las apófisis articulares superiores, que ahí vemos estas dos de color verde, cada una con su área articular. Esta de color rosa, pues vemos la apófisis articular derecha del axis, esta es una vista anterior, y del otro lado la apófisis articular superior izquierda. También vemos que a los pedículos se van a unir las láminas, ¿no? Que vemos que es esta sección de la vértebra algo aplanada, rectangular en este caso, y que se encuentra entre las apófisis. Recordemos que la unión entre los pedículos y las láminas forma el arco vertebral, el cual se une al cuerpo vertebral, y entre todos ellos forman un espacio en el centro que es el foramen vertebral por donde pasa la médula espinal. Entonces, a los laterales de los pedículos del axis podemos encontrar las apófisis transversas, que si lo vemos desde posterior, pues se extienden hacia los laterales de manera horizontal, y también si las vemos desde una vista anterior, se extienden hacia los laterales. Y las apófisis transversas del axis también tienen un foramen, que es el foramen transverso, y a partir de las láminas encontramos ahora que se proyectan, a partir, por ejemplo, de esta lámina izquierda, se proyecta hacia abajo el apófisis articular inferior. Aquí vemos que también tiene su cara articular o su carilla articular, ¿no? Sabemos que con cartílago hialino para articularse con la tercera vértebra cervical. Recordemos que el axis es la segunda. Y algo característico en este caso ya del axis es que ya cuenta con una apófisis espinosa, y algo que se va a repetir con las apófisis espinosas de la mayoría de las vértebras, o es decir, con todas las vértebras cervicales, al menos con las primeras o con estas 6 vértebras que continúan, bueno, de la segunda a la sexta, es que su apófisis espinosa se bifurca en su extremo posterior, es decir, que se divide en dos, ¿no? Vemos que no continúa o no termina como en una sola punta, sino que termina dividiéndose en dos su extremo posterior, y tiene un pequeño canal o una depresión en su cara inferior. Esa es otra característica de las vértebras cervicales. Entonces, esto es lo que podemos distinguir ahora de esta segunda vértebra. Y bueno, como ejemplo, retomaremos nada más una vértebra típica cervical. Por ejemplo, podríamos tener a la sexta vértebra cervical, podemos aquí ubicar a la séptima vértebra cervical, que ya tiene características intermedias y algo más similares a las de las vértebras torácicas, incluyendo su apófisis espinosa, que ya no se bifurca, sino que termina en una sola protuberancia. Mientras que si vemos aquí arriba a la sexta cervical, sí vemos como su apófisis espinosa, que va hacia posterior o hacia atrás, está bifurcada, al igual que todas las que están hacia arriba a partir del axis. Entonces, eso es lo que podríamos distinguir de estas vértebras, y algo también característico es que la séptima cervical que podemos observar aquí tiene igualmente su foramen transverso en su apófisis transversa, solo que este ya no es ocupado por la famosa arteria vertebral, prácticamente ya no pasan por ahí, empiezan a pasar a partir de la sexta vértebra cervical, que sería esta, ascendiendo por todas, incluso hasta llegar al atlas, que es la primera. Pero la séptima se queda sin el paso de esta vértebra. También algo que podríamos distinguir entonces entre las vértebras cervicales, por ejemplo acá, es que vamos a ponerlo acá, que en sus apófisis transversas vamos a encontrar que no son completamente planas, es decir, que van a tener ciertas protuberancias o tubérculos y algunos surcos.
Vamos a colocar esto así. Podemos observar cómo las apófisis transversas de la tercera, cuarta, quinta, sexta vértebra cervical van a tener en sus extremos, tanto anterior como lateral o posterior, unas pequeñas protuberancias que se llaman tubérculos, en este caso tubérculo anterior y tubérculo posterior. Esta es una vista anterior de esta vértebra, que es la quinta vértebra. Aquí estamos en una vista anterolateral y vemos estos dos tubérculos o protuberancias en su apófisis transversa. Estas vértebras también se caracterizan a partir de la tercera por tener aquí en la cara superior de su cuerpo vertebral unas elevaciones semilunares, ¿no? Con forma de media luna, que si vemos son dos elevaciones muy notables en su cuerpo vertebral, que están en su parte superior, que se llaman apófisis unciformes. Apófisis unciformes. Estas sirven para un mejor acoplamiento con la cara inferior de la vértebra que esté arriba de ellas, porque vemos que en su cara inferior, justo en lugar de tener esta borde protuberante, tiene más bien una forma cóncava que se acopla muy bien con la que está por debajo. Entonces, esto sirve para justo sea más estable la articulación. Aquí vemos las apófisis unciformes, esta de color verde, esta es una vista anterior y lateral de esta quinta vértebra. Aquí vemos el disco intervertebral y vemos cómo queda mucho mejor sujetado gracias a estas apófisis unciformes y pues así tendríamos también una vértebra arriba de ella entre ese disco intervertebral y el siguiente que está aquí arriba. Entonces sería otro detalle óseo importante a tomar en cuenta y aquí entre estos dos tubérculos de la apófisis transversa podemos observar acá un pequeño surco, como dice el surco del nervio espinal, porque por ahí pues podemos ver que puede situarse o pasar por él, acoplarse a él, un nervio espinal. Es decir, estos nervios que van pues que entran y salen de la columna vertebral, pues vemos cómo se acoplan en este caso en este pequeño surco que tenemos aquí en la apófisis transversa. Y esto ocurre de la tercera a la sexta, séptima vértebra cervical, donde tenemos pues estos detalles que diferencian acá a estas vértebras o a este segmento de la columna vertebral. Recordemos que siempre también entre cada vértebra queda un pequeño espacio gracias a las escotaduras que tienen los pedículos de las vértebras para el paso de los nervios espinales o de estos nervios periféricos. Entonces, hasta ahí con estas primeras vértebras cervicales y sus características o diferenciación con el resto de vértebras. Ahora vamos con las vértebras, en este caso lumbares. Vamos a hacer algunos apuntes o a apuntar algunas cosas acerca de estas vértebras. Aquí podemos ver que tienen una forma típica con el cuerpo, las apófisis espinosas, la apófisis espinosa, la cual vemos es mucho más ancha, esta apófisis espinosa, su mayor longitud es vertical y aquí la señalamos, es la apófisis espinosa, se dirige igual hacia atrás, no tiene una gran inclinación, es casi horizontal, pero definitivamente tiene mayor amplitud que las de otras vértebras. Vemos entonces cuerpo vertebral, después siguen los pedículos que se unen a las láminas para formar entonces el famoso arco vertebral que podemos observar aquí ahora de color anaranjado entre los pedículos y las láminas. También algo más que podemos observar es justo las apófisis transversas, ¿no? Estas que vemos acá, que son más prominentes o de mayor tamaño que las de las vértebras cervicales y de las vértebras torácicas. ¿Ok? También estas apófisis transversas pues son algo más aplanadas y de mayor tamaño, mencionaba. Y por supuesto, entre los pedículos y las láminas
tenemos las apófisis articulares superiores e inferiores y en este caso tienen una disposición diferente. Vemos cómo las carillas articulares de las apófisis articulares superiores se dirigen hacia posterior y hacia medial. Y las caras articulares o carillas articulares inferiores se dirigen hacia lateral y hacia anterior. Están completamente opuestas, ¿ok? Si vemos unas se dirigen hacia atrás y hacia la lateral y otras se dirigen hacia el frente y hacia medio. Entonces, esta orientación permite que se vayan acoplando estas unas con otras. Vamos a quitar aquí esto para poder observar cómo la apófisis articular superior de una vértebra se acopla también de manera adecuada con la siguiente en esta articulación facetaria y acá lo vemos igual en esta otra articulación. Entonces quedan completamente en un sentido opuesto y contrario. Y esto es algo diferente a lo que ocurre acá en los segmentos torácicos, por ejemplo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, estos de acá y vamos a seleccionar estos para observar aquí un poco las diferencias entre vértebras cervicales y, que diga, vértebras torácicas y lumbares. Aquí podemos observar las vértebras lumbares, cómo se acoplan sus apófisis espinosas, unas opuestas a otras, unas orientadas hacia anterior y otras hacia posterior. Y en el caso de las vértebras torácicas, podemos observar aquí también la forma en la que se acoplan. Están completamente, digámoslo, hacia lateral, no tienen una inclinación como estas que vemos acá abajo, que va de anterior hacia posterior, porque podríamos observar que tienen esta distribución en este sentido, por ejemplo, hacia atrás, ¿no? Y de medial hacia lateral, ¿no? Como en esta dirección. Y de anterior hacia posterior. Entonces, esta distribución es característica también de las vértebras lumbares y sobre todo las distinguimos por el tamaño de sus apófisis y también algo que podemos observar acá entre estas vértebras torácicas y las lumbares que tenemos es que su apófisis espinosa en las vértebras torácicas, pues se extienden hacia posterior y hacia inferior, ¿no? Van con esta inclinación. Son ciertamente oblicuas, mientras que en las lumbares, pues se mantienen casi completamente horizontales, unas con respecto a otras. Entonces, esto nos ayuda a distinguir, además del tamaño del extremo de las apófisis espinosas. Bueno, entonces, regresando a esto, vamos ahora a observar y a detallar este siguiente hueso que es el sacro. Sabemos que el sacro, también considerado un hueso irregular, principalmente y algo aplanado, es el resultado de la fusión de 5 vértebras o segmentos vertebrales a través de o formando un tipo de articulación que es la sinostosis. Y es la fusión de los extremos óseos y esto nos da una pieza ósea o un hueso llamado sacro. Y lo mismo ocurre con el coxis que vemos en la parte inferior, ahora de color verde, que es resultado de la fusión de 3 a 5 segmentos vertebrales, mucho más pequeños, generalmente son 4. En este caso podemos observar cómo el sacro y el coxis ya se encuentran en la porción pélvica de la columna vertebral, si es que dividimos a esta en 4 porciones, cervical, torácica, lumbar y en este caso la pélvica. Y sabemos que el sacro se articula por arriba con la quinta vértebra lumbar, que es esta, la última vértebra lumbar, y también se va a articular inferiormente con o en su extremo inferior con el coxis y en sus caras laterales con el hueso coxal izquierdo y el hueso coxal derecho. Entonces, gracias a estas articulaciones con los coxales y el coxis va a formar parte de la pelvis, ¿no? Esta estructura ósea compleja. Entonces, si nosotros ocultamos el resto de estructuras, nos podemos quedar con el sacro, el cual viéndolo desde este plano, estamos observando, estamos en una vista anterior del sacro, vemos que su cara
pélvica o anterior, que es esta, es cóncava hacia anterior, y en ella podemos observar unas líneas, ¿no? Como una especie de líneas o elevaciones en la superficie de la cara pélvica o anterior del sacro. Estas líneas, que son llamadas líneas transversales, que podemos marcar aquí, ¿ok? Son las divisiones, podríamos decirlo, entre los diferentes segmentos que constituyen al sacro, si lo ponemos como 1, 2, 3, 4 y el quinto segmento. Veamos que el sacro era el resultado de la fusión de hasta 5 o de 5 segmentos vertebrales o vértebras. Entonces, en su estructura vamos a poder observar algunos remanentes, por así decirlo, de la fusión de estas vértebras. Vemos que tenemos entonces las líneas transversales, estas pequeñas elevaciones en la cara anterior del sacro, y en los extremos laterales de estas líneas transversales podemos observar unos pequeños orificios, que en este caso son los forámenes sacros. Este es los forámenes anteriores, porque están hacia la cara anterior del sacro, pero también vamos a observar estos pequeños forámenes, vemos que atraviesan todo el sacro y llegan a su cara posterior. Entonces, allá se llaman forámenes posteriores del sacro o de la cara posterior. Entonces, tenemos líneas transversales que dividen uno de otro segmento y en sus extremos laterales los forámenes del sacro, ¿no? Ok, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a continuar. Es la cara anterior. También sabemos que el sacro y es apreciable, tiene una forma triangular inversa, con el vértice hacia abajo y la base en la parte superior, que sería la zona más amplia. Ahora, antes de pasar a esta base y vértice del sacro y sus caras laterales, vamos con la cara posterior o dorsal del sacro. Como vemos, tiene bastantes irregularidades y protuberancias en su superficie y es la parte del sacro que podríamos palpar porque se encuentra hacia posterior o hacia la región dorsal. Entonces vemos que aquí podemos marcar en el sacro, por ejemplo, esto. Vemos de nuevo los forámenes sacros, ¿no? Que tenemos acá en esta cara. Los forámenes sacros son 4 y se enumeran prácticamente del primero, que estaría arriba, segundo, tercero y cuarto foramen sacro, de superior hacia inferior, y generalmente se corresponden a S1, S2, S3 y S4 con referencia al segmento del sacro, ¿no? Foramen 1, 2, 3 y 4. Bueno, ahora teniendo esto en consideración, podemos ver aquí algunas elevaciones que son llamadas crestas. La más protuberante y notable es la que se encuentra sobre la línea media del sacro, que justo es la cresta media del sacro, ¿ok? Y esta es el remanente o lo que queda de la fusión de las apófisis espinosas de estos vértebras que se fusionaron. Y es la cresta media del sacro. Vemos que a los laterales, también aquí marcada ahora de color verde, hay otra pequeña elevación, si lo vemos desde abajo, y esas son las crestas intermedias del sacro. Entonces, cresta media, después tenemos crestas intermedias, derecha e izquierda, y por último tenemos las crestas laterales, que aquí vemos de color morado y ahora de color verde, y también son parte o resultado de la fusión de las apófisis transversas. Entonces, la cresta media de la fusión de las apófisis espinosas, las crestas intermedias de la fusión de las apófisis articulares de una vértebra común o típica, y por último, las crestas laterales, que son, pues, resultado de la fusión de las apófisis transversas. Podemos observar cómo en el extremo inferior o cerca del vértice del sacro, siguiendo esta de color verde que es una cresta intermedia y esta también, tenemos en su extremo inferior estas dos pequeñas protuberancias que son las astas del sacro. ¿Ok? Y vemos que las astas del sacro, si lo vemos desde abajo,
pues justamente son la parte terminal de esto que vemos acá, que es una pequeña abertura. Es una pequeña abertura que vemos aquí en el extremo inferior del sacro, cerca de su vértice, porque es como una forma así triangular. Eh, vamos a alejarlo desde acá, pero esa pequeña abertura que vemos allá abajo en la parte inferior del sacro, cerca de su vértice, es el hiato sacro. El hiato sacro, ¿ok? El hiato sacro. Bueno, entonces, algo importante, gracias a estas astas del sacro, aquí es donde se va a poder articular con el coxis, que es el hueso que se encuentra inferior al sacro. Entonces, recordando que el sacro, que tiene una forma así triangular, pues tiene acá arriba una base, ¿ok? En la parte superior y acá podemos tener el vértice. Entonces, se va a articular el sacro en su vértice con el coxis y justo en el vértice del coxis encontramos una abertura que es la abertura inferior del conducto sacro, del canal sacro, que se llama hiato sacro. Muy bien, entonces, ahora veremos que en la parte superior, si vemos desde una vista anterior aquí al sacro y ahora lo vemos desde arriba, podemos observar aquí una gran área en forma de elipse, que es la cara articular de la base del sacro. Entonces, algo que podríamos considerar es que toda esta superficie en la parte superior del sacro es la base del sacro y en la base del sacro podemos encontrar, por ejemplo, el área articular que vemos ahí de color morado y ahora de color verde y ahí se articula con la quinta vértebra lumbar, ¿no? Sabemos que ahí se localiza esta quinta vértebra lumbar y se articula con el sacro. Pero también vemos que a los laterales de esa área articular del sacro, que vemos ahí de color verde, que es la cara articular de la base del sacro, tenemos estas dos extensiones hacia los lados, que son las alas del sacro, derecha e izquierda. Y algo interesante es que aquí en la base del sacro, justo anterior a su área articular, tenemos un pequeño borde prominente del sacro que se llama promontorio. Es una estructura muy característica que va a ayudarnos a delimitar la pelvis o parte de las divisiones interiores de la pelvis o de la cavidad pélvica. Y se llama promontorio a este pequeño borde protuberante hacia el interior de la pelvis que está en la base del sacro. Ok, entonces, viendo aquí su relación con otros huesos, vemos que se va a articular arriba con la quinta vértebra lumbar y también tiene sus apófisis aquí articulares del sacro para articularse con las apófisis articulares inferiores de esta vértebra que es la quinta lumbar. Entonces tiene sus propias apófisis articulares. Vamos aquí a ocultar otros. ¿Ok? Y podemos ahí observarlas con sus aras o carillas articulares superiores. También aquí el sacro, entonces, en su extremo inferior va a tener una pequeña área articular en su vértice y con la cual pues se va a relacionar con la parte superior del coxis, que sería esta de aquí, de color anaranjado. Y por último, vamos a tener aquí en las caras laterales del sacro, esta es una vista lateral, ¿no? Derecha, esta es izquierda, y vemos que hay en sus caras laterales un gran espacio con cartílago, que es que se llama cara auricular del sacro. Esta área con cartílago o superficie con cartílago en las caras laterales del sacro se llama cara auricular. Entonces, recordemos que el nombre auricular hace referencia, en este caso, a la oreja, y es por esto que toma su nombre, porque su silueta es ligeramente parecida a la del pabellón auricular, que sabemos es la oreja. Y también podemos observar en esta cara lateral del sacro esta superficie rugosa, que es la tuberosidad sacra. El hueso coxal, en este caso el ilíaco, también tiene una tuberosidad del ilíaco, que es igual a una superficie rugosa, que no tiene contacto directo o no se articula directamente con el sacro, pero que se encuentra en esa misma cara
que donde está la superficie con cartílago, ¿no? Entonces, tubérculo o tuberosidad sacra se le llama a esta superficie irregular o rugosa que está cercana a el área o la cara articular del sacro. Bueno, entonces, hasta ahí con respecto a las características, recordemos que el sacro tiene también, es el resultado de la fusión de algunas vértebras y entonces recordemos que las vértebras tienen su foramen vertebral y el foramen vertebral del sacro lo vemos allá que como forma un canal, un conducto se llama canal sacro. Este canal sacro lo podemos observar mejor y en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy importante, por el canal sacro van a pasar el filum terminal, ¿no? Nervios que se extienden desde la última parte de la columna vertebral y luego salen por los forámenes vertebrales hacia la parte dorsal y también hacia la parte anterior o pélvica, y eso lo podemos observar aquí. ¿Ok? Vemos cómo estos filum terminal o estos nervios que se extienden prácticamente hacia abajo para llegar hasta el sacro, desde la última porción de la médula espinal. Recordemos que la médula espinal no llega hasta el sacro, termina a la altura de la segunda lumbar o primera lumbar, y de ahí se extiende una parte o fibras nerviosas o raíces nerviosas, que pues se llaman cauda equina y esta llega hasta el interior del sacro, en específico del canal sacro, y terminan saliendo estos nervios periféricos por los forámenes sacros. Entonces nosotros aquí podemos observar que si hacemos un corte sagital, por ejemplo, del sacro, nos quedamos solamente con la mitad y lo vemos, esta es una vista lateral normal, una vista posterior, pero ya quitamos la mitad, lo cortamos. Ahora lo vemos así desde una vista lateral derecha. Podemos observar el interior de este canal o sacro que vemos aquí, pues siendo el remanente o lo que queda de esos forámenes vertebrales y vemos cómo va entre toda la cara anterior y posterior del sacro y gracias a esto pues es que pueden pasar por aquí esta parte terminal o estos nervios que se llama cauda equina por el interior de este canal y van saliendo por los agujeros o forámenes sacros poco a poco para inervar lo interior de la pelvis o extenderse hacia abajo, formando este gran nervio que es el nervio ciático, ¿no? Entonces podemos observar ahí el canal sacro, muy importante para el paso del sistema nervioso y aquí vamos a entonces regresar a nuestro sacro completo, donde podríamos observar ahí todavía un poco del canal sacro. Y este extremo o abertura inferior es el hiato sacro. Muy bien, y por último, entonces vamos ahora a hablar de el último hueso de la columna vertebral que tenemos acá, que es el coxis. Ok, entonces si observamos aquí el coxis, este hueso, ¿no? Que tenemos acá, muy bien diferenciado, de un muy pequeño tamaño. Este hueso, sabemos que también se considera un hueso irregular, es producto de la fusión de 3 a 4 generalmente segmentos vertebrales o vértebras y su única articulación es con el hueso que está superior a él, que es el sacro. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos la orientación del sacro y el coxis. Sabemos que su cara anterior o pélvica es cóncava y entonces eso nos da su orientación, ¿no? Ahora, en cuanto al coxis, este hueso importante para la fijación de varios músculos del piso de la pelvis, vamos a tener que solamente se articula con el sacro y tiene una forma triangular. Vamos a ocultar otros. Esta es una vista anterior del coxis. Vamos a acercarlo. Y en su vista anterior podemos observar los diferentes segmentos, ¿no? O divisiones que tiene por la fusión, ¿no? Acá tendríamos, por ejemplo, uno, después sigue dos, después tres y por último el cuarto segmento.
Como vemos, de orden superior a inferior o descendente, pues el primer segmento es el más grande, amplio, y los otros tres segmentos pues ya son de mucho menor tamaño. Y algo que podemos notar aquí en el coxis es que su primer segmento del coxis posee todavía unas apófisis transversas, ¿no? Aquí nada más vamos haciendo la distinción entre segmentos. Vamos ahora con esta. Ok, aquí vemos estas, que son las apófisis transversas del coxis, muy pequeñas. Y aquí tenemos dos pequeñas protuberancias que van en la cara dorsal del coxis y se extienden hacia arriba, que son las astas del coxis. Tiene dos porque se van a relacionar con las astas del sacro, que también teníamos en su extremo inferior. Entonces, este hueso también tiene, por supuesto, su base y su vértice, ¿no? Entonces, esta va a ser la base y este es el vértice, ¿ok? Entonces, en su base, que sería todo esto de acá, es donde se va a articular, gracias también a sus astas, sobre todo, con el sacro que queda hacia la parte superior. Viendo esta relación entre coxis, vamos a colocar todos. Aquí vemos cómo se articula con este extremo inferior o el vértice del sacro, ¿no? Y sus astas quedan casi en contacto y es gracias ya a un ligamento, este que vemos acá, ligamento sacrocoxigio, que quedan completamente articulados estos dos, ¿ok? El sacro y el coxis. Entonces, es importante tener en cuenta que tiene algo de movilidad el coxis, aún así no es muy móvil. Aquí podemos aprovechar para observar este espacio que es el hiato sacro, ¿no? Que vemos ahí de color verde intenso. Y pues hasta ahora sería todo con el coxis, simplemente articula con el vértice del sacro. Y si vemos acá, vamos a ocultar otros para poder observar el área o la base del coxis y acá tenemos su vértice, ¿ok? Y tiene una cara pélvica o anterior y su cara dorsal. Serían las otras detalles o partes óseas, tiene sus bordes, por supuesto, laterales, todo su contorno lateral, su base, la superficie más amplia y que articula con el sacro o con el vértice del sacro y el vértice del coxis. Recordemos pues su forma es triangular y toda esta parte posterior digamos que puede palparse un poco que está hacia la parte dorsal del cuerpo. Y bueno, en esta ocasión, por esta clase, es todo. Vamos a continuar con las demás estructuras óseas en adelante. Hasta ahora hemos terminado entonces con la columna vertebral y aprovechando esta estructura que vemos aquí, una vértebra lumbar, podemos tomar en cuenta que por si es necesario apuntarlo, los cuerpos vertebrales, esta parte más protuberante de la vértebra, tiene pues, dos caras, ¿no? Que vemos acá, que es la cara intervertebral superior e intervertebral inferior, porque queda justo orientada hacia el espacio entre esta y la siguiente vértebra. Entonces, una es cara intervertebral superior y otra intervertebral inferior. Y estas caras de los cuerpos vertebrales tienen un contorno, un borde, que si vemos es como un borde ligeramente elevado, para que el disco intervertebral pues quede bien acoplado en esta superficie. Entonces vamos, por ejemplo, a ocultar este y aquí vemos el disco intervertebral, ¿no? Que sería este. Y vemos que en el contorno de la cara superior, que es un poco más elevado, encontramos, o en este caso se le llama a este contorno, la epífisis anular del cuerpo vertebral. Y tiene una epífisis anular superior y una epífisis anular inferior. Entonces es el borde de la cara superior e inferior del cuerpo vertebral y es un borde elevado. Se llama epífisis anular. Y listo, por ahora todos los detalles óseos que deberíamos de considerar de esta
segmento de esta parte del esqueleto. Así que nos vemos en la siguiente clase. Y detendré la grabación.